Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por el maravilloso entorno. Yo, como escucharéis por mi acento, no soy canario, ¿vale? Llevo aquí escasamente un año. Vengo de Madrid. Yo soy Carlos González, soy financiero de profesión. Llevo haciendo financiación 20 años. Vengo de Ferrovial, mi anterior trabajo, y hacía financiación estructurada. Vale. Hace un año cambio de Ferrovial, me vengo a Canarias con Servatur. ¿Por qué con Servatur? ¿Por qué cambias Ferrovial por Servatur? Bueno, un proyecto bonito, una empresa con crecimiento y bueno, pues con mucho potencial. Le vi en cuanto me la presentaron. ¿Y qué vengo yo a hacer a Servatur? Vengo a hacer financiación. Era una empresa que sí que tenía financiación pues como cualquier pyme española, ¿vale? Con la sucursal del otro lado de la calle o con la de más allá, pero básicamente es la financiación. Hay muchas fuentes de financiación en el mercado, ¿vale? El otro día leía un artículo que decía, oye, ¿por qué la pyme española no crece? Y el primer punto era financiación, la falta de financiación. Realmente, ¿falta esa financiación o es que no se sabe dónde buscar? ¿O es que no se sabe a quién acceder a ello? Entonces, con ese motivo entro en Servatur, ¿vale? Para buscar esas otras fuentes de financiación. Yo entro en mayo del año pasado. En junio conozco a Enrique. Me lo presentan, oye, Enrique, ¿qué es esto? Mira, esto es Rick. ¿Qué es Rick? Yo no entenderme, yo vengo de Península, vengo de Madrid, he estado mucho por el mundo, pero obviamente la RIC es Canarias y puramente canaria. Entonces me lo presentan, empezamos a hablar de, oye, ¿qué es RIC Private Equity? Y con ella, pues en julio, creo, firmamos una carta de intenciones. Pues fue así de rápido. Venían trabajando mucho tiempo atrás, eso es cierto, pero en cuanto yo me incorporo, nos ponemos a tope a trabajar en ello, y logramos firmar esa carta de intenciones. A ver, lo que venía diciendo, esta creo que es la última de las... No, ahí está la primera. A ver, lo que decía, yo vengo a Servatur a buscar financiación. Tengo la financiación bancaria y desde que firmamos el contrato de préstamo participativo en diciembre, con Enrique tengo esa otra fuente. Yo lo que tengo que hacer es comparar las diferentes fuentes de financiación. Conozco muchas, tengo acceso a muchas por mi anterior trabajo, ¿de acuerdo? Tengo muchos contactos en Madrid, en Londres, en Nueva York, en París, donde queráis, los tengo, porque tuve esa suerte. Pero en este caso lo que voy a hacer es comparar el préstamo de RIC Private Equity contra uno estándar, ¿vale? Contra lo que sería un préstamo de la banca comercial. ¿Por qué uno frente a otro? ¿Vale? Ese es mi papel. Mi papel es, vamos a ver, tengo estas fuentes, voy a intentar buscar la más eficiente para mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que veis aquí, son los apartados que yo en principio analizo, ¿vale? Esto para ponerlo de manera sencilla. Primero el importe. Yo soy un hombre de financiación. Quiere decir que yo amo la deuda, que yo busco deuda. Es mi trabajo. Mi trabajo en los últimos 20 años ha sido buscar financiación, buscar deuda. Como bien sabéis, todo proyecto se compone de financiación ajena y financiación propia. La financiación propia era el vocablo que antes Enrique utilizaba del equity, ¿de acuerdo? Esos son los fondos propios. Muy bien, yo voy a buscar el lado de la financiación. El primero, ¿cuál es el importe? Yo tengo que maximizar ese importe. Siempre y cuando, cuidado, maximizar el importe mirando el riesgo que estoy asumiendo. Porque si yo entro en demasiada financiación, ¿qué acabo teniendo? Una quiebra, ¿vale? Si en un momento dado no puedo pagar esa financiación, pierdo mi empresa. ¿Voy a llegar a ese nivel de financiación? No lo quiero. Yo mismo voy a saber hasta dónde puedo buscar esa financiación. Pero tengo que maximizarla. Dentro de ello, entonces, ¿qué me ofrece RIC?
me ofrece acorde a las necesidades del proyecto. Veréis en el ejemplo posterior, yo tengo un proyecto, ese proyecto tiene unas necesidades de inversión. Con Enrique lo que vamos a hacer es, oye, Enrique, mira, tengo esta necesidad de inversión. Muy bien, pues vamos por ello. Tenemos la totalidad, podemos llegar a la totalidad siempre y cuando el proyecto lo acepte, lo asimile. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el importe. Con Enrique, ¿qué vamos a hacer? Lo decía él, una due diligence. Es necesario una due diligence. Es necesario una due diligence técnica, que la van a hacer los arquitectos, los ingenieros. Pero también es necesaria una due diligence financiera. Yo he trabajado durante meses con el asesor financiero de RIC Private Equity para demostrar, para hacerle sentir cómodo, confortable con mis proyecciones, con mi análisis, para demostrarle que ese importe que estoy solicitando lo voy a poder cómodamente repagar a su vencimiento. Y por último, obviamente, las garantías. Dice, vale, muy bien, el proyecto me gusta, te creo que vas a poder repagarlo en su momento, pero mira, dame un poquito más, por si acaso, siempre por si acaso. Ese que está, me exige una serie de garantías, ¿vale? Unas garantías ya no solo del proyecto, sino de los accionistas del proyecto. Ya lo veremos después. ¿El banco qué hace? El banco es conservador por naturaleza. El banco va a encargar una tasación y me va a decir, mira, yo te doy el 60% de la tasación, apaga y vámonos. Y bueno, vale. Entonces, en principio, el préstamo RIC me da más importe que el que me da una financiación bancaria. El repago, como bien sabéis, vosotros tenéis que materializar y tenéis que mantener la inversión en el proyecto, en esa inversión, durante un periodo de 5 años. No puede haber repago mientras tanto. Con eso, ¿qué consigue el proyecto? Unos mayores cash flows, un mayor flujo de caja, ¿vale? En vez de tener que repagar el préstamo, que es lo que me exige el banco, lo veréis, aquí el banco me exige una amortización de ese préstamo, yo, en vez de amortizar, voy a usar ese dinero para seguir creciendo. Para seguir creciendo, ¿qué consigo? Que en mi caso, Servatur, crece Servatur. ¿Por qué es bueno para ambas partes? Para mí, porque crezco, y para vosotros, porque estas garantías del sponsor van a ser mayores. ¿Vale? El dinero, yo sé rentabilizarlo mejor que lo que me cuesta el banco. ¿De acuerdo? Es lo de siempre, lo que es la K sub E, o la TIR del equity, frente a la TIR de la deuda. La TIR del equity tiene que ser mayor que la TIR de la deuda. Siguiente, garantías. A ver, empiezo con la fácil. El banco me pide una hipoteca del activo. Si yo tengo un hotel, el banco me dice, muy bien, ahora mismo vas y hipotecas el hotel. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema tienes con hipotecar el hotel? Que tengo que pagar impuestos. Ya está, es dinero que no va ni para el inversor, ni para el banco, ni para mí. Va para los impuestos. Si no tengo necesidad de pagarlos, no los paguemos. ¿Qué tengo con la financiación RIC? Tengo pignoración de las acciones. ¿Vale? Como veréis después, y os lo explicará el abogado, después realmente el que os va a decir por qué la pignoración de las acciones es efectivo, incluso más efectivo que lo que puede ser la hipoteca del activo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una garantía que se ofrece al préstamo de RIC Private Equity. Y luego, bueno, que comentaba de la garantía del sponsor. ¿De acuerdo? La garantía que al final ofreces no solamente del proyecto. A ver, yo cuando estaba en Ferrovial hacía Project Finance. Project Finance, ¿qué quiere decir? Que yo financio el activo y se queda en el activo. No hay lo que se llama, lo conoceréis como abogados, recurso. ¿De acuerdo? Aquí sí. Aquí, por el tamaño, si quieres, que tenemos, por el tipo de proyectos, aquí hay recurso al accionista. Y esta es la garantía que decimos, garantía corporativa del sponsor. Hay recurso al sponsor. En mi caso, hay recurso a Servatur. Siguiente, costes. Otro apartado que tengo que analizar. ¿Qué costes conlleva la financiación RIC? Una comisión de estudio, como normal, como cualquier préstamo. Oye, hay que el tiempo y la dedicación de Enrique y todo su equipo, hay que pagarlo. ¿De acuerdo? Tienen unos gastos que son entendibles. Una comisión de seguimiento, es importante el seguimiento, lo que os decía antes, Enrique, ese seguimiento trimestral. Es bueno para las dos partes,
¿vale? Es bueno para él, porque va a poderos demostrar que el proyecto sigue en la línea de que estaba previsto, y para mí porque también me hace mirarme, ¿vale? Retratarme. A la hora de retratarme tengo que... Es bueno para mí, no solamente lo voy dejando ahí y a ver qué pasa. No, tengo que retratarme y mostrar ese retrato. ¿De acuerdo? El banco... Bueno, y por último, el margen. El margen es en torno a un 2% ligado al EBITDA. ¿Qué ocurre? Que en malos tiempos, pongamos que no pase, pero pongamos que viene otra pandemia. Si yo no tengo EBITDA, no pago intereses, puedo pasar ese mal trago. ¿De acuerdo? El banco no, el banco me va a exigir un tipo de interés. Vengan malas o vengan buenas, me lo exige. Por lo tanto, ¿qué pros me tiene la financiación RIC? Me puede dar, lo más importante, un mayor importe a un menor coste. El banco, ¿qué tiene? ¿Cierto? También el banco tiene sus pros, ¿de acuerdo? Tiene un menor riesgo de amortización, un menor riesgo por amortización, que quiere decir que yo, como he ido repagando, cuando llega ese año quinto, con RIC Private Equity voy a tener 34 millones de deuda viva. Con el banco, como he venido amortizando, tendré menos de 34. Entonces, hay un menor riesgo por esa amortización que he ido pagando durante esos 5 años. Un tema que sabéis, y es la no refinanciación, ¿vale? O no el prepago. Con la financiación RIC, yo lo que no puedo es repagar el préstamo. ¿Por qué? Porque si lo repago, tenéis un problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que en el contrato de financiación no se me permite. El banco sí. El banco me puede permitir, yo pago una comisión pequeña, lo normal, entre el 0,5 y el 1%, y puedo repagar el préstamo si me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, al fin y al cabo, es una ventaja para la financiación bancaria. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el préstamo RIC, las cons, ¿vale? Tienen riesgo hay riesgo de refinanciación, porque en ese año quinto voy a tener que refinanciar los 34 millones que he pedido, ¿vale? Entonces, ese es el mayor riesgo, que ahora entraremos en él, ¿de acuerdo? Y luego, otro con, es lo que decía ahora mismo, que no es refinanciable antes de ese quinto año, antes de ese quinto aniversario. ¿Vale? Lo que decía en cuanto a bancos, pues es un mayor coste, y luego lo que hablábamos de los impuestos por la hipoteca, ¿de acuerdo? Ahora os he mostrado de lo que es la financiación bajo mi punto de vista, bajo por qué a mí la financiación de RIC Private Equity me interesa. Y dices, bueno, ya giramos la moneda y decimos, muy bien, vale, nos has contado por qué a ti te interesa nuestra financiación, por qué nosotros queremos invertir en tus proyectos, ¿vale? El por qué yo creo que lo ha explicado ya muy bien Enrique, una parte del por qué. Es esa rentabilidad fiscal, incluso en su momento dado una rentabilidad financiera. Yo os voy a contar los riesgos que asumís, ¿vale? Y cómo esos riesgos, qué instrumentos hemos puesto en el contrato y cuáles son inherentes al proyecto que mitigan esos riesgos, ¿de acuerdo? Riesgos financieros. Primero, el impago a vencimiento, es lo que decíamos, o sea, hoy en día materializáis vuestras RICs en un proyecto, estáis aquí esperando 5 años, llega ese quinto aniversario, y señor, ¿y ahora qué pasa? ¿Me vas a repagar? ¿No me vas a repagar? Vamos a analizar qué mitigantes hay para este riesgo de vencimiento. Primero, selección de activos, ¿vale? Enrique va a seleccionar solo aquellos activos, llamémoslo bien avalados, aquellos activos que realmente son buenos, son viables, que realmente van a producir unos flujos de caja solventes, necesarios, robustos para la inversión que se está acometiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera, una buena selección de en dónde invertir. Van a ser empresas ya reconocidas, van a ser empresas con un largo historial, van a ser empresas cuyos accionistas estén encima del negocio.
Lo que os decía antes, el apalancamiento adecuado. ¿Cómo se mide el apalancamiento adecuado? En ese año quinto, yo cuando hago mi modelo financiero, que se lo he mostrado al asesor para la due diligence financiera, le tengo que demostrar que en ese año quinto, a partir de ese año quinto, yo voy a poder levantar financiación cómodamente, la peor de todas, la bancaria, ¿vale?, para poder pagar bien ese préstamo RIC. Entonces, eso es lo que llamo apalancamiento adecuado. No la máxima deuda es buena, ¿vale? La deuda tiene que tener un límite. Lo que os venía diciendo, una due diligence financiera se hizo, en mi caso, para el proyecto Puerto Azul, una buena due diligence financiera, donde pasamos meses trabajando para ver, oye, ¿qué ocurre si en la ocupación que me estás diciendo de un 95%, en vez de ser un 95%, es un 80%? ¿Qué ocurre si en vez de cobrar por habitación tanto, resulta que no hay demanda y tienes que bajar los precios? ¿Qué ocurre con todas estas sensibilidades, todas estas variaciones que le puedes meter a los cash flows del proyecto? Aún así, llegado vencimiento, vas a tener la capacidad para repagarme, ¿vale? Y que entonces yo coja mi dinero y busque el siguiente proyecto, ¿de acuerdo? Y segundo, lo que se llama el paquete de garantías, ¿vale? Como abogados conocéis bien, ¿de acuerdo? El fundamental paquete de garantías van a ser aquí la pignoración de las acciones de la sociedad dueña del complejo, en este caso de Puerto Azul. Va a ser el recurso al accionista, que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Todo eso viene bien reflejado en un contrato de financiación. ¿Qué es el siguiente apartado? Que es la seguridad contractual. ¿Qué ocurre? ¿Cómo mitigamos esta seguridad contractual? Porque no es aquí Enrique y yo chocamos manos y decimos, dame el préstamo, tranquilo, yo te repago. No. Hay un contrato bien estructurado, un contrato diseñado por Uría Menéndez. Me acuerdo que ahora el siguiente ponente, abogado, socio en Uría, os comentará, ¿de acuerdo? Pero el contrato que yo he firmado con Enrique ha sido redactado por Uría Menéndez. Bueno, entonces eso os debe dar tranquilidad que no es Enrique y Carlos chocando manos. Y por último, el prepago anticipado. Como decía, es también un riesgo que corréis porque si os repagasen, incurrís en lo que es la penalidad RIC. Bueno, pues obviamente es no permitido y en caso de que ocurriese, tengo esa penalidad RIC recogida en el contrato. O sea, yo no puedo hacerlo, si por el motivo que fuere hay que hacerlo, tengo esa penalidad, ¿vale? Con lo cual, os quería mostrar, tenéis la rentabilidad y tenéis este análisis de los riesgos que corréis, sí, porque toda inversión tiene su riesgo, ¿vale? Pero estos son los mitigantes que os decimos que hemos analizado, estudiado hasta sus últimas consecuencias para decir, señores, de verdad, el riesgo aquí está muy medido. Hay riesgo, como todo en la vida. Todo en la vida tiene riesgo, pero aquí está realmente estudiado y analizado. Esto es Puerto Azul, este es el complejo que estamos reformando, ¿vale? En Puerto Rico. Es un complejo grande. La inversión que estamos haciendo en diciembre, cuando firmamos el contrato, eran de 34 millones, hoy en día estamos por encima de los 40 millones de inversión, con lo cual estáis entendiendo que es una remodelación completa del complejo, ¿de acuerdo? Y hoy en día, ¿por qué es 40? Pues bueno, pues todos sabemos lo que está pasando con los materiales, todos sabemos lo que está pasando con el transporte, costes, etcétera, ¿de acuerdo? Ese es el motivo fundamental por el que los costes, bueno, pues son los que son. Pero nosotros seguimos trabajando, es un proyecto que iniciamos antes de verano del año pasado. Esperamos abrir la primera parte, a ver si aquí lo señalo yo, que es esta, la primera parte, la esperamos abrir este agosto. Hay un nuevo edificio que estamos montando en esta zona, que este es el que abriremos en noviembre. A ver. Volvemos a lo que era el riesgo. Nosotros
parte de la due diligence financiera que se hizo, me requiere una tasación del inmueble. Con esto contratamos a CBR, empresa reconocido prestigio como tasadora, y me dio un valor del inmueble hoy, y con esos mismos flujos de caja hemos proyectado cuál sería el valor del inmueble dentro de 5 años, cuando corréis el riesgo, ¿de acuerdo? Aquí el ratio que veis, el LTV, loan to value, que quiere decir en inglés, en español es el préstamo dividido entre el valor del activo, ¿de acuerdo? Me da ese ratio, el préstamo, los 34 millones dividido entre el valor del activo, me da un 60%. Ahora vamos a entrar en qué es ese 60%. Sin embargo, primero, este análisis está hecho el año pasado. Este análisis está hecho el verano pasado. El verano pasado, cuando la incertidumbre, todos lo sabemos, sobre COVID, estaba ahí. Nadie podía ser todavía optimista con la vuelta del turismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? CBR fue realmente conservador en su análisis. Este otro análisis es nuestro, ¿vale? Tiene que ser optimista porque es nuestro, ¿de acuerdo? Pero este es de hoy. Este análisis está hecho con las últimas proyecciones que tiene Servatur para este complejo. ¿Esto qué nos da? Esto veis, el valor del activo, 86 millones de euros en ese año quinto, el total de la deuda de RIC Private Equity, una pequeña parte de deuda bancaria que tenemos. ¿Qué me da este ratio? Un 47%, ¿vale? Frente al 60% que me daba la valoración de CBR. Este año, ahora en verano, vamos a sacar una nueva tasación del complejo. Encantado de mostrárosla, por supuesto que a Enrique se la mostraré, veremos que este 60% va a estar más cerca del 47%. ¿Vale? Y aquí, bueno, gráficos donde veis cuál es el EBITDA que estamos proyectando frente al servicio de deuda, frente a los intereses de la deuda. Y lo que os decía, esta es la curva de inversión, ¿de acuerdo? Donde estamos hoy en día, en mayo, ya cerca de los 20 millones de euros invertidos, y cómo vamos a seguir invirtiendo hasta noviembre-diciembre. Bueno, esto es el retraso en los pagos, ¿de acuerdo? La inversión termina en noviembre. ¿Qué significa ahí esto de los ratios? ¿Por qué son importantes en el mundo de la financiación? ¿Vale? Lo que decíamos, CBR un 60%, Servatur inferior al 50%. Los bancos, porque es decir, oye, en ese año quinto, ¿cómo me vas a repagar? En ese año quinto, lo que os decía, el peor escenario es que yo tenga que ir al banco a pedirle los 34 millones para poder repagar el préstamo RIC. El banco, en el peor momento, ¿vale? Cuando los bancos están casi de puertas cerradas, financian con un LTV del 60%. En un buen momento llegan hasta el 70%. Es decir, con la peor valoración que nos podemos encontrar de CBR el año pasado, con los bancos casi a puertas cerradas, financian al 60%. En ese peor escenario, conjugando los dos temas, el crédito vuestro se repaga. Si nos vamos ya a unas más optimistas, nuestras por debajo del 50% y los bancos financiando al 70%, pues, me voy a decir, realmente fácil, ¿no? ¿Vale? Y lo que decíamos, muy bien, nos has enseñado los números del proyecto. Además de esos números del proyecto, además de estos capacidad del proyecto en sí para poder repagar ese préstamo, tenemos la garantía de Servatur. Tienes la garantía de Puerto Azul, ¿de acuerdo? Con su pignoración de acciones, con su pignoración de los flujos, de las cuentas bancarias, tienes encima la garantía de Servatur. Servatur, una empresa, a fecha de hoy, valorada por nosotros en torno a 200 millones. ¿De acuerdo? Frente a un préstamo de 34. Esto es el complejo, estas son fotos recientes de donde estáis viendo dónde se está cometiendo esta inversión, ¿de acuerdo? La inversión está siendo material, como veis estamos por encima de los 20 millones de euros invertidos. De préstamo RIC tenemos a fecha de hoy 3 millones invertidos.
¿Esa diferencia dónde está? Esa diferencia la hemos puesto nosotros, ¿vale? Esos otros 17 millones de momentos, financiación nuestra, puente, que luego con vuestras aportaciones repagamos ese equity, y yo ese equity que recupero lo voy a poner a trabajar en nuevos proyectos. Yo tengo nuevos proyectos, tanto de crecimiento, de compra de nuevos complejos, como de reforma de otros complejos que tengo, ¿vale? Para que el valor de Servatur siga creciendo. Y esto es como va a quedar el hotel, ¿vale? O sea, va a ser un hotel con más de 500 habitaciones, muy orientado a la familia mayormente, donde veis aquí todas estas piscinas. También va a tener zona de solo adultos, y bueno, pues va a ser un hotel realmente reformado. En una de las charlas con Enrique, en otro de los eventos, participó vía vídeo Antonio Catalá. ¿Qué decía él? Y yo me quedé mucho con ello, yo no siendo canario, ¿no? Y he venido aquí algunas veces de vacaciones, sí, cierto, conozco casi todas las islas, pero ¿qué le pasa a Canarias? Muchos de los complejos están ya algo obsoletos. Realmente, si queremos subir Canarias de categoría, hay que reformar, hay que... Todo esto a ver, el turismo es crítico en Canarias. Canarias tiene una posición privilegiada, y lo decía Antonio Catalá, pero dice, pero no lo estáis maximizando. Todo ese valor que tenéis no lo estáis maximizando. ¿Cómo lo vais a lograr maximizar? Reformando los complejos y subiendo los precios, subiendo de categoría. No quiere decir que todos los hoteles sean el 5 estrellas, no. Tiene que haber cabida para todos, pero un 3 estrellas puede ser un 3 reformado u obsoleto, ¿vale? Si tú quieres atraer a la clientela, trae, cada uno en su categoría, pero tiene que haber cabida para todos y tiene que ser hoteles reformados. Y es lo que busca Servatur, ¿vale? Servatur no va simplemente a poner una capa de pintura y oye, aguanto otro par de años y ya está. No, buscamos realmente subir de categoría, no de categoría de estrella, sino de presencial de nuestros hoteles, ¿de acuerdo? Entonces, es así como esperamos concluirlo. Bueno, y esto es mi parte de financiación.